Pues llega el momento del análisis en mercado de divisas, llega el momento de conocer qué pasa en la macroeconomía que afecta a las divisas. Y para ello ya tenemos, como siempre, al otro lado del teléfono a Gonzalo Cañete de Brújula de Mercado. Gonzalo, buenas tardes. Hola Raúl, ¿qué tal estáis? Muy bien, el euro dólar cuesta abajo y sin frenos, sigue haciendo nuevos mínimos y queríamos saber qué le pasa a la moneda única, qué problema tiene que no termina de despegar. Bueno, yo creo que no es muy complicada la interpretación. Tenemos por un lado a Estados Unidos con una moneda que se fortalece cada vez más, una economía americana que presenta algunos datos macroeconómicos en un contexto en el que, por ejemplo, vemos que Donald Trump ha sobrepasado aquel bache que le suponía el impeachment. Ahora que se queda libre de esto, muy probablemente se le ve como nuevo y que continuará como el presidente actual de los Estados Unidos, y por lo tanto la sombra de que pudiese cambiar la agenda económica americana ha desaparecido. Va a seguir esa agenda económica con mucha probabilidad y además consigue una victoria comercial frente a China, anunciando que la iniciará además contra Europa, como ya supimos predecir en este programa muchas veces. Por tanto, yo creo que la agenda es un dólar fuerte porque es exitoso lo que está llevando a cabo y porque es la economía que presenta mejores datos de todas las economías occidentales, mientras que en Europa estamos viviendo ya el quiebre de ese Brexit. Un miembro, la segunda mayor economía de Europa, ha dejado la familia de la Unión Europea, ya no contribuye con el presupuesto y eso indirectamente le afecta al euro, pese a que Reino Unido no formaba parte del euro, sí formaba parte del club que financiaba los gastos en Europa. Así que yo creo que eso queda bastante claro de por qué esa relación bajista en el eurodólar. Y no solo eso, a nivel técnico te diría, Raúl, incluso que se acerca unos niveles muy interesantes, porque vemos que existe siempre entre ese 1,15 y 1,05 niveles históricos del eurodólar de los últimos 10 años. Vemos que ahora estamos entrando en el 1,0950 hacia el 1,05, que es un clásico. Entonces creo que si perdemos el 1,0950 durante esta semana, si se consolida el cambio por debajo de esa zona de 1,0950, veremos que se forma un rango hacia el 1,05 probablemente de manera inequívoca. Pues eso viene muy a colación de la segunda pregunta que te quería hacer. La locomotora de Europa, Alemania, está triste porque creo que se ha dado cuenta, o eso dicen los informes de algunos analistas, que la salida del Reino Unido le deja muy aislada en la nueva, digamos, geoestrategia política que se crea, y eso puede afectar muchísimo a cómo se desarrolla el futuro de la Unión. Cuéntanos un poco esta teoría que está circulando por los medios de por qué Alemania es el país más afectado por el Brexit. Bueno, desde un punto de vista comercial, sin lugar a dudas, porque Alemania tenía a Reino Unido como cuarto o quinto cliente. Entonces, el comercio que le generaba a Reino Unido dentro de la Unión Europea era, pues por darte una cifra, 2018 casi 97.000 billones de dólares, lo que le había generado Reino Unido a Alemania en comercio. En un momento en el que además Alemania se encuentra en la cuerda floja, porque no hay que olvidar que el balance comercial ha ido decreciendo desde el último año y medio, 2 años, y por eso se hablaba mucho de que entraba en recesión económica técnica Alemania. Pero es que además se va a Reino Unido, que es uno de los economías dentro de la Unión Europea que se caracterizaba por ser una economía menos intervencionista, más neoliberal, que podría apoyar quizás sus ideas dentro de la agenda económica europea, mientras que el que le queda es su gran enemigo, que es Francia, y que sabemos perfectamente que Francia se opone a las políticas de Alemania, así como Alemania se opone a las propuestas económicas y políticas de Francia. Francia es más intervencionista, es una tipo de política económica que promulga más el aumento del gasto público y la expansión del gasto público en la economía, mientras que Alemania sabemos que es todo lo contrario, no de ahora, sino de siempre. Las intervenciones de Alemania han sido constantemente presionar al Banco Central Europeo para que reduzca al mínimo su intervencionismo en la economía europea. Y el cambio de guardia en el Banco Central también empieza a notarse en la política de transparencia, porque creo que Christine Lagarde es mucho más abierta, habla con los funcionarios, lo comentamos al principio del programa, y da mucha información, y ya se ha filtrado que para verano hay un borrador de programa en el cual se quiere cambiar el objetivo de inflación. Cuéntanos un poco más, Gonzalo, qué supone este cambio de objetivo de inflación y por qué lo hace el Banco Central Europeo. Bueno, si lo está haciendo, realmente lo hace con el objetivo de poder ser o continuar siendo intervencionista, y no solo en el aspecto de la inflación, que probablemente sea para darnos una política más laxa. Por eso a Alemania no le gusta por dónde van los tiros,
sino que además también han abordado o han hecho a modo de borrador esas filtraciones. Hablan de que se pueda tener en cuenta, por ejemplo, el tema del cambio climático, el comercio. Yo a eso añadiría incluso los rumores de las propias palabras de Macron, de hablar sobre un ejército europeo. Es decir, se van a empezar a tener en consideración variables en la política monetaria de Europa que antes ni se especulaba con ellas, y que a Alemania sabemos que le pone los pelos de punta solamente la mención de este tipo de cuestiones, porque Alemania, si fuese por ella, Alemania o el Bundesbank, el Banco Central de Alemania, el Banco Nacional de Alemania, siempre ha sido partidario de que la única y exclusiva intervención que hace el BCE, el Banco Central Europeo, tiene que ser para garantizar la estabilidad de precios, no para generar ningún tipo de estímulo extraordinario, y mucho menos, como se ha ocurrido en los últimos años, para la compra constante de bonos de países miembros de la Unión Europea que se encontraban en situaciones de insolvencia o de dificultades financieras, como fue el caso de España y de Italia en 2012. Y, ojo, a lo mejor no se equivocaban, Raúl, porque sabemos perfectamente que los bonos de media Europa están en mitad de una burbuja cuando cotizan con tasa de interés negativa, sabiendo que su situación económica no es tampoco muy prometedora, como es el caso de España, que tiene una tasa de paro casi del 14% y cotiza su bono con tasa de interés negativa, que nadie lo entiende. Pues veremos, Gonzalo, a ver dónde nos lleva ese cambio del objetivo de inflación y ese nuevo periodo que se abre sin el Reino Unido y con esa Alemania que está más que aislada en cuanto a estrategias económicas y monetarias en la nueva unión que viene. Que muchas gracias por haber estado aquí un miércoles más con nosotros y te esperamos próximamente. A vosotros por contar conmigo, Raúl, un abrazo. Gracias.